problemas que trae consigo la crisis energética en el país se vuelven más complejos de digerir cuando no existe un proyecto confiable de política pública que afronte el problema en su integralidad y plantee el camino a seguir, ya no para evitar lo que sucede, pero sí para que no vuelva a ocurrir. Hasta ahora, solo parches y la promesa de que si no se aborda con frontalidad esta problemática, lo de hoy será recurrente y cada vez peor. Pero vamos a lo puntual, ¿cómo se sale de este asunto? Se lo preguntamos al economista Abelardo Pachano. Buenos días, economista, bienvenido a Contacto Directo. Buen día, Lenín, y gracias por la invitación. Lo primero que se tiene que hacer es desideologizar el manejo de los sectores estratégicos, economista. Sí, sin duda alguna. Hay que ponerle a la economía a funcionar sobre la realidad y la realidad del mundo actual demuestra y confirma que los estados son y han sido absolutamente incapaces e ineficientes como para poder abordar funciones que le corresponden a las actividades privadas. El Estado tiene razón de ser en el plano básico y fundamental de preparar a la gente, de ofrecer una salud adecuada, de darnos seguridad y confianza, básicamente eso. Y en los temas que tienen que ver con gestión empresarial, el Estado ha sido un fracaso en el Ecuador y en muchos países del mundo. El caso de la política energética es un ejemplo vívido que lo estamos sufriendo los ecuatorianos y que ha sido recogido por esa visión maniqueísta que considera que hay muchas actividades que deben ser cuidadas por el Estado y que en lugar de ello han sido más bien motivo de pérdida de recursos, de abuso de los mismos y que han permitido actos de corrupción evidentes. Hay sectores que señalan que ese planteamiento de seguir un camino distinto al que se ha seguido hasta ahora corresponde a una privatización. ¿Necesariamente es así? Y se lo pregunto pensando en aquellos que creen que privatizar equivale al cuco. No, no necesariamente, pero sí el acomodar una realidad a la búsqueda de soluciones que sean prácticas, que sean viables, que sean confiables y que le puedan dar al Ecuador una solución sostenida en la solución de este problema. Hay una infraestructura creada por el Estado, en muchos casos ineficientemente construida, abusivamente manipulada, pero que está ahí y que es producto de la contribución de todos los ecuatorianos, de la riqueza nacional. Eso yo creo que lo tiene que mantener el Estado, pero bajo un parámetro de gestión absolutamente distinta, con protocolos que les lleven a ser eficiente y más que nada competitivo. Pero como tenemos un déficit enorme de provisión de energía y el Estado no tiene recursos y en una perspectiva razonablemente de mediano plazo no los va a tener, pues no hay otro camino que enfrentar esta solución buscando el establecimiento de un sistema de política energética que concilie la realidad estatal actual con lo que debería ser el aporte de una inversión privada que genere nuevas fuentes de producción y que conjuntamente con lo que produce el Estado formen un mercado de energía claro a través del cual se pueda implantar la eficiencia como centro de definición de quién nos provee energía y además la transparencia en las transacciones. No creo que tengamos otro camino de solución. El Estado es incapaz de mantener, digamos, al día el cumplimiento de estas obligaciones. Lo vemos con lo que estamos nosotros realmente sufriendo en estos días. Esa afirmación de que el Estado no tiene plata para invertir en proyectos de generación es una situación que no tiene alternativa, economista. Es decir, no existe capacidad de endeudamiento. Nadie le apostaría a que se desarrollen proyectos de este tipo. No, yo le diría, desde el punto de vista estrictamente fiscal, el Estado ecuatoriano sigue manteniendo déficits cuantiosos, superiores a los que deberían ser o podían ser mantenidos. Tiene un nivel de endeudamiento que está llegando ya a atosigar la estructura de gastos del Estado
el pago de intereses de la deuda pública supera lo que nosotros gastamos en salud, en policía, en Fuerzas Armadas, y está muy cerquita de lo que gastamos en educación, de tal manera que si nos seguimos endeudando, pues la situación de estrangulamiento del gasto público va a ser mucho más compleja de la que ya por sí mismo lo es. Y además tenemos un problema estructural en otros frentes, como por ejemplo el sistema de pensiones nacional, que está demandando recursos cuantiosos y que tiene una perspectiva igualmente descompuesta en el campo financiero. De tal forma que cuando uno ve en esa perspectiva, uno lo tiene absolutamente claro, que la única manera que hay de resolver este problema es incorporando a inversionistas privados que puedan, digamos, encontrar en otro sistema de política energética la seguridad de la inversión y la posibilidad de ofrecer energía en términos competitivos. De tal manera que no se trata de entregar el mercado energético de manera particular a ciertos proyectos, sino de ofrecerles un sistema mediante el cual los que sean más eficientes van a poderle vender la energía producida, y en ese sistema va a jugar también la estructura productiva que tiene en este momento el Estado Nacional. Tal forma que este es un principio que ya se lo puso en vigencia en el año 1996, después de las crisis energéticas que tuvimos durante el gobierno de Sixto Durán Ballén. Lamentablemente, a lo largo del tiempo se desnaturalizó este sistema. Hoy día ya es un remedio de lo que se quiso instalar, y debemos nosotros buscar ahora una solución realmente de largo plazo. Fíjese si no es verdad esto, que tenemos desde hace un año una licitación de 500 megavatios, para ponerlo en términos que sean comprensibles, la mitad de la brecha de producción que hoy día necesita el país, de 500 megavatios, que fueron asignados. Hay, si no me equivoco, 3 proyectos hidroeléctricos, hay 2 proyectos que son eólicos, creo que hay algún proyecto fotovoltaico. Todos esos han sido asignados, y los contratos no se pueden firmar por una sola razón, porque el Estado no puede garantizar el pago a los que producen esa energía. Y precisamente ahí tiene usted la evidencia absolutamente clara. Precisamente por ese lado va mi siguiente pregunta, economista. ¿Cuáles son esas condiciones que se deben generar para que vengan capitales frescos? Y se lo pregunto pensando en que no fue el Código de la Producción, ni la Ley de Fomento Productivo, ni la Ley de Atracción de Inversiones, ni la Ley de Incentivos para Asociaciones Público-Privadas y de Inversión Extranjera las que lo han logrado. Nada ha funcionado en el Ecuador desde lo normativo. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que se requiere realmente para que esos capitales aterricen algún día en el país? Las APP yo creo que son un instrumento absolutamente poderoso y conveniente. La normativa de las alianzas público-privadas es una buena normativa. Creo que ahí tenemos un instrumento que nos puede ser muy útil. Pero el problema radica en que el Estado ecuatoriano le utiliza al sistema energético también como parte de su sistema de caja. Toma los recursos del sistema energético cuando tiene deficiencia en el presupuesto, y de hecho en este momento le debe algunos miles de millones de dólares que no sé cuándo los va a poder pagar, porque la situación fiscal, como le comentaba hace un momento, es bastante incómoda y mala. Y por otro lado, fija política de subsidios a costo de la facturación de las distribuidoras, con lo cual también genera huecos financieros en el sistema energético. Entonces, el modelo, para que pueda funcionar, tiene que ser un modelo autónomo del gobierno nacional, un sistema que pueda pararse financieramente con sus propios pies. Ahí tenemos nosotros algunas instituciones que hay que reestructurarlas, independizarlas, sacarlas del Ministerio de Energía y volver al concepto de que la política energética tiene que ser una política que se pare en sus propios pies, que genere energía, que se pague la energía dándoles una rentabilidad razonable a los productores, incluyendo a los productores del Estado,
y luego que se trabaje con empresas de distribución sobre márgenes que sean razonables, pero que tengan un sistema de administración eficiente. En el momento actual es difícil encontrar un balance de una empresa eléctrica, y los datos que tenemos, por ejemplo, de algunas de ellas, es que el nivel de robos de la energía, o la pérdida de energía, o de las facturas que no se cobran, son vergonzosas. No pueden aceptarse. Y si fueran empresas privadas, esas administraciones ya hubieran sido despedidas de una forma inmediata. Sin embargo, conviven en el sector público. Entonces, a las empresas de distribución también hay que someterlas a los mismos estándares de las empresas privadas, que sean eficientes, que sean transparentes. Y todo este sistema tiene que tener un círculo cerrado en donde los recursos que genera el sistema deben ser depositados, y yo lo propongo, en un fideicomiso manejado por el Banco Central, mediante el cual a los generadores se les asegura el pago. Usted le comentaba el caso de estos 500 megavatios en donde el Estado no puede garantizar el pago, pero a través de un fideicomiso que recoja todos los recursos del sector energético y que esté blindado a las necesidades del presupuesto del Estado, sí podemos nosotros tener las condiciones fundamentales para que inversionistas privados, acompañados inclusive de brazos financieros de instituciones multilaterales, que podrían ver aquí también la oportunidad de ayudarnos a resolver el problema, como es el caso o el ejemplo que tenemos en los aeropuertos del Ecuador. El caso del aeropuerto de Quito y el caso del aeropuerto de Guayaquil son dos muestras de alianza público-privadas hechas hace muchos años que están funcionando extraordinariamente bien. ¿Por qué no seguimos ese mismo ejemplo, en donde hay instituciones multilaterales que tienen esos brazos financieros para apoyar a los sectores privados, que colaboran en la solución y complementan las necesidades de financiamiento que las actividades privadas no los tienen? Entonces, el modelo lo tenemos a la vista, la posibilidad y el instrumento de alianza público-privada está puesto, pero hay que hacer o hay que establecer un proyecto de ley integral. Lo que está haciendo en la actualidad el gobierno, y yo creo que es inevitable, y por ahí uno no puede ser crítico, el traer barcazas, el generar nuevas fuentes de producción térmica, promover todo eso, bueno, es parte del quehacer de la emergencia, y así vamos a vivir durante algún tiempo. Pero con estas decisiones que tome el gobierno no resolvemos el problema de fondo. El problema de fondo hay que hacerlo con una estructura absolutamente distinta, que se independice de lo que pueden ser siempre estas, yo diría, formas de tomarse los recursos de las actividades empresariales públicas cuando el presupuesto está ahogado. Ahora, eso dentro de la forma que es también el fondo, pero hay un punto sensible que usted lo ha abordado, no todavía en esta entrevista, y al que quisiera que se refiera, economista, y es que para que sea competitivo ese mercado de energía se va a requerir de un sinceramiento de las tarifas, y eso equivale a incrementarlas. Estos son, sin embargo, tiempos electorales y el populismo prima. No necesariamente van a tener que aumentarse. Yo creo que en algunos casos es posible que así ocurra, pero no en la generalidad. Y si el Estado quiere mantener subsidios, pues simplemente debe poner partidas presupuestarias en su presupuesto para que se entreguen esos recursos a las empresas distribuidoras de energía en compensación de esa facturación diferenciada por el subsidio que quiere establecer. Entonces los subsidios pueden seguir existiendo. Todo va a depender de la capacidad de financiamiento que tenga el presupuesto, pero ya no va a ser a costa de un debilitamiento de todo el esquema de energía, sino a costa del cumplimiento de la responsabilidad pública por parte del presupuesto del Estado de este tipo de decisiones. Y aquí hay cosas que son absolutamente impresentables. En la Asamblea Constituyente del 2008, Lenín, los asambleístas decidieron que para la fijación de las tarifas y la determinación de los costos de energía no se debía constar el valor de las inversiones, porque eran del pueblo ecuatoriano. Con esa decisión, lo único que ocurrió
es que descapitalizaron a las empresas públicas, les quitaron recursos para el mantenimiento y les dejaron en la deplorable situación en la que están viviendo en este momento y cuyas necesidades de rehabilitación están sacando centenares de millones de dólares del presupuesto del Estado, que ya tiene dificultades con el déficit que todos conocemos. Entonces, no necesariamente van a subir las tarifas, porque si son eficientes en la producción y agua hay en cantidades suficientes, inexplotadas en el Ecuador, y si le abrimos a la inversión privada, tenga la seguridad, Lenín, de que vamos a tener nosotros más opciones para escoger quién nos provee de la energía. Y en un plano de competencia, pues la posibilidad de que no haya aumento de tarifas también está ahí. No es poco, sin embargo, lo que se tiene que hacer, economista. ¿Y usted observa en este momento alguna iniciativa, una acción, un gesto en política pública que avance en esa dirección, o todo lo que proviene hasta ahora por parte de los tomadores de decisiones es el puro parche? Yo creo que en el momento estamos viendo nosotros soluciones de emergencia, onerosas, caras, y no hay remedio, así va. Ese es el costo de la inatención adecuada a este sector durante muchos años, y consecuentemente está focalizada la política pública, especialmente el gobierno, en ese plano. Y creo que hay que entenderlo. Lo que necesitamos es un poco más de claridad por parte del gobierno para que nos diga cuáles son las etapas de ejecución de este programa de emergencia. Y en paralelo, el gobierno debería preparar un proyecto de ley que vaya más allá de este aumento a 100 megavatios para poder, entregarles a las actividades privadas, y que aborde el fondo del problema, la estructura, y que le haga una propuesta integral que es necesario establecer a la brevedad posible, porque eso tomará mucho tiempo hasta que se cristalice. En consecuencia, ¿qué es lo que le quiero decir, Lenín? Que la situación durante mucho tiempo va a ser incómoda para la sociedad ecuatoriana, onerosa para las actividades privadas y realmente molestosa para, en general, los ecuatorianos. Abelardo Pachano, economista, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. A usted, Lenín.